Heredé la vieja casa de mis padres hace aproximadamente un año. Siendo un soltero de 20 y tantos años, aquello me cayó como una fortuna. Mi madre había muerto de un derrame cerebral en la habitación de arriba, una que ahora mantenía casi siempre cerrada. Nunca conocí a mi padre. Se fue antes de que yo naciera, pero la casa fue algo que le dejó a mi madre antes de desaparecer. Era una casa que había pertenecido a su familia por generaciones, y era lo único que me quedaba de él. Mis abuelos habían muerto antes de que yo naciera, y mi padre era hijo único. Dicho esto, no había más familia que heredar el patrimonio cuando lo declararon muerto fuera de mi madre y yo. Siendo hijo único, sin hermanos o hermanas, la verdad es que nunca me faltó gran cosa. La herencia de mi padre se hacía cargo de las facturas, mi educación y el mantenimiento de la casa. Siempre deseé que estuviera presente en mi vida, pero supongo que al final lo prefirió así. Mamá siempre decía que papá era un excéntrico, un científico que estudiaba cosas raras para un centro de investigación. Y fuera lo que fuera que hiciera, debía de ser bien remunerado porque yo había logrado terminar la universidad sin siquiera tocar los ahorros que mi madre había reservado para mí. Y ahora tenía una mansión de 8 habitaciones y 3 baños que necesitaba mantenimiento. Decidí empezar todo eso por el ático. El ático siempre me había llamado la atención. Desde niño, me gustaba jugar ahí arriba, mirando la luz que entraba por ahí, fisgoneando en los armarios y asustándome con fantasmas imaginarios. Era un lugar bonito. La vidriera que daba a la calle siempre creaba pequeños arcoíris en el suelo de madera. Quería limpiarlo un poco y construir una oficina ahí arriba para poder llevar la contabilidad de mi vida tranquilamente. El problema era que su estructura era muy inestable. Las paredes eran de un ladrillo viejo y desmoronado, con la argamasa intentando desprenderse por los últimos 40 años aproximadamente. Temía que no hiciera falta más que un vendaval para derribarla. Tenía muchas ganas de arreglarlo y empezar a trabajar. Al empezar a limpiarlo, me alegró descubrir que el ático podría pagar su propia renovación. Estaba lleno de muebles viejos y antigüedades que podría vender fácilmente. Tomé algunas fotos con mi teléfono y las envié a algunas tiendas de antigüedades de la ciudad. Los dueños parecían más que encantados por tener aquello en sus manos. Separé las cosas que vendería, guardando un pequeño montón de las que no, y después de un par de días con hombres con carretillas entrando y saliendo de la casa, terminé con unos $28,000 más. El viejo ático había pagado con creces su renovación, y empecé a buscar materiales para reemplazar el viejo ladrillo. No sabía si tendría que reemplazar las vigas de atrás, pero sospechaba que sí. Mamá me contó que papá le había comentado que el ático era una de las pocas partes originales de la casa, que aparentemente se había construido a finales del siglo XVIII. Había sido una de las primeras casas grandes que se habían construido en la zona, y sus antepasados la habían recibido de un hombre después de trabajarle la tierra. Habían sido más cuidadores del terreno que sirvientes contratados. El hombre tenía cientos de acres, una gran granja y varias vacas lecheras que necesitaban cuidados. Los antepasados de mi padre y sus hijos habían estado más que a la altura para ese trabajo, habiendo emigrado recientemente de Irlanda. Cuando les dejó todo en su testamento, de pronto se volvieron muy ricos y poderosos en una región en pleno auge. Eso significaba que el ático tenía siglos, y el hecho de que todavía estuviera de pie era una maravilla. Había hablado con un amigo, miembro del Departamento de Cumplimiento del Código Municipal, y me había dicho que tuviera cuidado al quitar los ladrillos. Dijo que estaba bastante seguro de que eran de buena calidad, pero que si el ático era tan viejo como yo decía, podría causar un accidente. Había pasado tiempo en el ático en todo tipo de clima, y nunca lo había visto mecerse siquiera con el viento. Quien lo construyó había hecho un trabajo increíble, y sin duda había sido el último. Quité los primeros ladrillos con cuidado, listo para correr por si hubiera un derrumbe. Apenas había puesto el martillo a trabajar cuando vi algo que sobresalía entre un ladrillo suelto. Parecía un sobre.
algo viejo y amarillo que probablemente se habría destruido de no haber estado sellado en la pared. Lo tomé limpiando el polvo de mampostería mientras miraba el sobre. Decía, para mi hijo, de Marcus Grimm, fechado en 1934. Esto me hizo reflexionar. Que yo supiera, solo un Marcus Grimm había vivido en esta casa, y ese había sido mi padre. Sin embargo, él ni siquiera existía en 1934. Dejé la carta a un lado, sin saber muy bien qué pensar, y seguí trabajando. La pared parecía estar sostenida por vigas no de madera, sino de metal. Me pareció extraño, porque en el siglo XVIII habría sido difícil hacer algo por el estilo. Eran vigas de metal rudimentarias, sin duda, pero muy gruesas y resistentes, y probablemente alguien habría tardado mucho en colocarlas sin grúa ni herramientas. Sea como sea, el arquitecto lo había logrado. Era tremendo. Ahorraría una gran parte de mis ganancias al no tener que reemplazar las vigas, y llegué a la conclusión de que la pared descascarada era simplemente producto del tiempo. Estaba a mitad de la cara norte del muro cuando encontré otra carta. En el reverso de esta se leía, para mi hijo, de Marcus Grimm, 1984. La fecha de la carta parecía ser más lógica que la anterior. Mi padre tendría unos 12 años en ese tiempo, pero dudaba que él hubiera escrito algo y lo hubiera guardado de esa forma. La dejé a un lado con ganas de volver al trabajo, pero me costaba no abrirla y ver qué contenía. Esta lucía mucho más nueva que la otra, y supongo que había pasado mucho menos tiempo en la pared. ¿Por qué mi padre me dejaría cartas dentro de la pared del ático? No tenía idea, pero supuse que al terminar el día me sentaría a ver qué había escrito. Al mediodía había encontrado otras 5 cartas, y ahí fue cuando me picó la curiosidad. Había encontrado una de 1984, otra de 1934, otra de 1956, otra de 1890 y una quinta de 1854. Estaban metidas en la pared tras unos ladrillos sueltos y salían disparadas al destrozarlo con mi mazo. Al hacer una pausa para comer, decidí que quizás sería hora de echarles un vistazo. No sabía si se trataba de una extraña broma, pero la idea de recibir cartas de un padre que no conocía me intrigaba. Quizá las fechas eran un código, y me preguntaba si habría algún otro tesoro en la casa, además de las antigüedades del ático. Decidí abrir primero la carta de 1984, ya que era la más cercana a la fecha actual. Dentro había una hoja con lo que reconocí como la meticulosa caligrafía de mi padre. Había visto algunos de sus diarios en la biblioteca, investigaciones sobre física y ciencias, y conocía su forma de escribir. Había marcado el sobre con un sello, aunque desconozco por qué, y estaba sellado con lacre que se desmoronó al romperlo. Hola. Como aún no sé tu género y tu madre insiste en que sea una sorpresa, simplemente te llamaré hijo. Sospecho que tienes muchas preguntas y desearía poder responderlas todas, pero me temo que esta carta será algo corta para ello. Puede que tu madre te haya contado que yo trabajaba con una organización que estudiaba principios científicos. Uno de los principios que les interesaba mucho era el viaje en el tiempo. No era algo en lo que yo creyera, pero estaba dispuesto a aceptar el pago y estudiar sus teorías. Pensaba que el concepto era una tontería, pero a medida que empezábamos a hacer avances, tuve que admitir que tenían su mérito. Comencé a emocionarme, pensando que podríamos descifrar el secreto de viajar hacia el pasado y hacia el futuro. El día de la prueba, elegimos al azar quién sería el que probaría el dispositivo. Saqué la ramita más corta, así que me metieron en la cámara. Recé para que no enviaran a nadie a buscarme porque algo fuera a salir mal. Cerré los ojos en 1998 y los volví a abrir en 1984. Si lo hubiéramos logrado por completo, podríamos haber hecho varios viajes, pero había un problema. No tenía forma alguna de regresar. Y
Parecía que mi manera de viajar en el tiempo era inestable. Llegué en diciembre de 1984, pero 3 días después estaba en septiembre de 1984. Estaba retrocediendo aún más en el tiempo. Al principio habían sido pequeños saltos, pero sospecho que podrían hacerse progresivamente más grandes con el paso del tiempo. No sé cómo contactarte, ni si alguna vez encontrarás estas cartas, pero sé que la casa existe desde hace al menos 200 años. Si dejo una carta en el ático, en un lugar donde es poco probable que alguien la encuentre hasta que alguien busque algo más, tal vez la encuentres y sepas que no los abandoné, ni a ti ni a tu madre. Sabrás lo que realmente pasó. Voy a entrar en casa de tus abuelos esta noche y esconderé esto en el ático. Recuerdo que esa noche me dejaron en casa de una niñera y salieron a ver una película, así que debería haber tiempo de sobra para entrar y dejar la carta en la pared del ático. Espero que se encuentren bien y que tú estés bien. Atentamente, Marcus Green. Me quedé sin palabras por un momento, sin saber qué pensar. ¿Era real? Sabía que mi padre era un poco excéntrico. Mi madre me decía que se movía en esa delgada línea entre la genialidad y la locura. Pero esto era alucinante. ¿Habría sido alguna broma pesada por parte de mi padre antes de irse? ¿Había intentado engañar a un niño pequeño para que pensara que su padre era un viajero en el tiempo y no un vago irresponsable? No lo sabía, pero las otras cartas solo aumentaron mi curiosidad. Las hojeé hasta llegar a la de 1956. Era la siguiente en el orden cronológico y me pareció la mejor manera para retomar la historia. La abrí con un dedo, haciendo una mueca al sentir el corte del papel viejo. Unas gotas de sangre salpicaron el secante, pero la carta se salvó, y mientras chupaba mi herida, leí lo que había escrito. Hijo, he pasado la última semana retrocediendo en el tiempo cada pocos días. A veces me quedaba en un mismo lugar durante días, a veces segundos, pero parece que estoy destinado a vivir mi vida al revés. Parece que siempre me quedo en el mismo pueblo, el pueblo donde crecí. Y es extraño ver cómo mi alrededor rejuvenece poco a poco. Abro los ojos y veo cómo el pueblo se encoge edificio tras edificio. Pasé 2 semanas retrocediendo a distintas velocidades, pero finalmente me detuve en marzo de 1956. Sentí el duro golpe de la realidad. El pueblo tenía la mitad del tamaño con el que lo conocía. Los coches eran muy diferentes a principios de siglo como lo serían a principios de 1900. La gente me miraba raro. Mi ropa probablemente les parecía extraña. Sin embargo, mi dinero seguía funcionando. Los de los bancos se sorprenderían si se hubieran dado cuenta de que tenían billetes que no circularían por 40 años. Pero yo necesitaba comer. No tenía mucho dinero cuando comencé a viajar. $100 y un par de billetes de 20 en la cartera. Pero a medida que bajaba el precio de las cosas, el dinero se extendió un poco más. Tu abuelo, mi papá, luce tan joven. Lo vi jugando afuera de la casa. Era un niño de unos 10 u 11 años, y fue difícil para mí no saludarlo y querer hablar con él. Planeo entrar a la casa de nuevo cuando la familia se haya ido y dejaré esta carta en la pared del ático. Será mejor que lo haga pronto. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendré antes de volver a viajar? Espero que estés bien, y espero que tu madre también. Es extraño hablar con alguien a quien no conoces, pero espero que estas cartas te ayuden a comprender dónde he estado y por qué no he estado en tu vida. Empezaba a pensar que mi madre había hecho estas cartas, pero ¿cómo había copiado su letra con tanta exactitud? Todos los diarios de papá estaban escritos con la misma caligrafía, e incluso la voz interna que siempre le había dado a leer sus diarios persistía. Sonaba como un científico, como mis profesores de ciencias cuando yo estaba en el colegio. Y al tomar la siguiente carta, me topé con la de 1934. El sobre tenía un aspecto antiguo.
El exterior era amarillento y estaba sellado con la misma cera que los demás. La cera de este estaba quebradiza por el tiempo y se desmoronó al abrirla. Empecé a deslizar el dedo por debajo del adhesivo, pero mejor busqué en el escritorio hasta que encontré el abrecartas que recordaba haber visto ahí. Un rápido corte y tenía lista su nota en mi mano. Hijo, me dormí 2 días después de enterrar la carta en la pared y desperté 60 años atrás. Este ha sido el salto más largo que he dado de golpe, y tuve que escribir todo rápido antes de que volviera a saltar en el tiempo. El pueblo se parece más a Mayberry del programa de Andy Griffith que a la bulliciosa ciudad que solía ser. La calle principal sigue siendo la misma, al igual que la oficina de correos y la comisaría, pero todo lo demás ha cambiado. Hay tiendas, pero parecen menos surtidas que las que había antes. La casa sigue aquí, y puedo ver a mi abuelo sentado en el césped con mi abuela, ambos en su último año de la universidad. El abuelo recibirá su aviso de reclutamiento dentro de 6 años, lo que lo sacará de la fábrica de acero antes de la explosión que mató a tantos y que probablemente me salvará para poder existir. La abuela dará a luz a mi padre 1 año después, y el abuelo regresará de Francia con algunas cicatrices y muchas historias con las que amenizará las tardes de su hijo y más tarde las de su nieto. Nunca conocí a mis bisabuelos, al menos no muy bien, y es extraño verlos en su vida diaria. He visto hombres entrando a la casa estos últimos días, hombres trabajando en el estudio del 2º piso, y he conseguido robarme un par de overoles blancos y gorras de un tendedero. Mañana me reuniré con ellos y dejaré esta carta en la pared antes de que algo más pase. Ordené las cartas restantes, olvidando por completo todo lo demás, y me decidí por leer la de 1890. Era la siguiente en secuencia, aunque esa secuencia ya estaba muy desfasada. Me temblaban un poco las manos al abrirla con el abrecartas. Falso o no, alguien se había tomado muchas molestias para hacer todo esto, y la historia era tan buena que tenía que saber cómo terminaría. Había dejado la remodelación de lado. El misterio era demasiado grande para mí como para ignorarlo. Mientras el sello del lacre se hacía añicos sobre el escritorio, saqué el papel grueso y antiguo que había estado dentro del pesado sobre. Hijo, parece que sellé mi carta en la pared en el momento justo. Fumigaron la casa al día siguiente y habría sido casi imposible volver a entrar. También volví a viajar 4 días atrás, y ese fue uno de mis viajes más agitados. Me quedé atrapado en esta época durante un par de días, y tengo plena noción de que mientras escribo esta carta, estoy dirigiéndome hacia otra cosa aún más complicada. He empezado a cambiar mi dinero por oro y plata a medida que me adentro cada vez más en el pasado. Pronto llegará un momento en que los billetes ya no significan nada, y entonces solo me servirían para quemarlos y calentarme. Sin embargo, el oro conserva su valor, al igual que la plata. Así que ahora me quedan unos pocos dólares y algunas monedas de oro y plata. Las tengo escondidas en una mochila que también tengo conmigo. Ojalá hubiera experimentado un poco más con todo esto, ya que, aunque estas cartas están separadas por décadas, en realidad solo me he perdido 1 mes como mucho. Parece que fue la semana pasada cuando abrí los ojos en 1984, y lo que me preocupa es que esté perdiendo el ritmo. Este último viaje me ha traído a 1890, y el pueblo es poco más que una tienda, una cantina y un conjunto de negocios fronterizos. Tuve que robar más ropa. Mi atuendo moderno me identificaba como un forastero. Agradezco haberlo cambiado por oro. Mi dinero sería inútil aquí, pero el oro siempre funciona. La casa también sigue aquí, pero me he saltado 4 o 5 generaciones. Ahora es una plantación. La tierra la trabajan los jornaleros y está bastante alejada del pueblo. Fui ahí en busca de trabajo en el campo y pensaron que era un primo que venía de visita. Me alojaron mostrando mucha de la antigua hospitalidad familiar de la que siempre había oído hablar, lo que facilita ocultar esta carta. Espero descansar pronto.
Espero que esto termine. Me duermo, parpadeo y mi corazón se llena de temor por dónde estaré cuando vuelva a abrir los ojos. Espero que estés bien y que vivas una vida mejor que la mía. Exhalé, mirando la última carta. Esta estaba fechada en 1854. Al tomarla, me saltó una idea. ¿Cuántas cartas más podría haber en estas paredes? ¿Cuántas más podría haber con fechas entre las que me había encontrado? Ya no me sentía escéptico. Al contrario, tenía hambre de más y, al abrirla, sujeté el frágil papel con cuidado, temiendo que se deshiciera antes de poder leerlo. Hijo, los viajes definitivamente disminuyeron. Pasé 3 meses con mis antepasados en 1890. Después pasé un mes en 1880 y 2 meses en 1870. Ahora he llegado a 1854. He vuelto a la casa, diciendo ser su primo, y es extraño ver las mismas personas que vi en 1890, 40 años más jóvenes. La matrona que me invitó antes es ahora una niñita. Su hermano, mutilado en la guerra, es ahora un joven sano, apasionado por los derechos de los estados y las leyes que rigen al ser humano. Me avergüenza informar que la servidumbre que había antes ha sido reemplazada por esclavos, pero supongo que era de esperarse. Me aceptaron de nuevo en su casa, y supongo que me quedaré aquí hasta que vuelva a viajar. Espero que estés bien. Espero que no me odies. Eso había sido todo. Pero dentro de mí sentí que sabía dónde podría encontrar más cartas. Era tarde en la noche cuando derribé todos los ladrillos y busqué entre los escombros alguna señal de más papeles. Había empezado a hacerlo con mucho cuidado, como un arqueólogo buscando huesos viejos. Pero tras horas de búsqueda infructuosa, empecé a golpear las paredes con ansiedad. Ya no oía el crujido de las tablas viejas ni el crujido del techo. Los refuerzos de hierro habían sostenido el ático tanto tiempo y lo harían un poco más. Busqué por todos lados sin parar y, cuando vi brillar algo metálico junto al refuerzo, me acerqué y encontré una caja de seguridad hecha de hierro viejo y oxidado. Era una reliquia. El metal tan viejo que había empezado a desintegrarse por algunos lados. Tuve cuidado al quitar la cerradura y tirar de la tapa. Por un instante pensé que no se abriría, pero lo hizo mientras rechinaba con un chirrido como el de la puerta de una casa vieja. Había un tubo dentro con una tapa de cera en el extremo. Alguien había escrito 1775 en el exterior, y lo abrí con cuidado mientras paseaba el frágil papel junto al resto. Si el papel del anterior había sido frágil, este era casi un cadáver. Parecía piel y era tan fino que casi podía ver a través de él. La tinta era espesa y escamosa, claramente hecha con una pluma de verdad. Y al leerlo me di cuenta de que había llegado al final, o tal vez al principio. Hijo, 1770. He regresado tan lejos como he podido. El último año fue una serie de viajes y uno que otro vaivén. A veces podía llegar a una semana en un solo parpadeo, pero normalmente eran solo horas. Sin embargo, parece que por fin he llegado al final. He estado viviendo en la tierra que un día será el hogar de nuestra familia, y me di cuenta de que no hay ningún viejo benefactor esperando que nos establezcamos aquí. La tierra sigue siendo mayormente frondosa, pero he llegado al lugar donde pronto se construirá nuestra casa. Fui al pueblo, el más cercano que pude encontrar, y la compré por lo que considero una miseria. El hombre de la oficina de comercio pareció sorprendido por la cantidad de oro que llevaba encima, cosa que a alguien de nuestra época le parecería nada. Tenía compañeros de trabajo que habían reemplazado a ahorrar oro para el próximo milenio, seguros de que los bancos quebrarían y el dinero sería inútil, pero aquí
El dinero no es más que papel y tinta. Pude comprar 100 acres y conseguir suficientes suministros para construir la casa, al igual que empezar la granja. Les he enseñado a hacer vigas de metal, algo que daba por sentado en mi mundo de metal y vidrio. La casa será resistente, sin vigas de madera que se rompan ni se doblen, y conseguí suficientes espaldas fuertes para ayudarme a construirla. 1773. La construcción está casi terminada. El ático fue difícil de construir con su nivel de tecnología actual, pero creo que lo hicimos bien. La casa luce igual que siempre, y mientras construía el granero y los campos, he empezado a prestarle dinero a quienes lo necesitan. Tan solo los intereses me han enriquecido, y me he hecho bastante conocido en la zona. Los trabajadores que contraté se han establecido en tierras cercanas, y creo que están fundando el pueblo que algún día albergará esta casa. 1775. Llevo viviendo aquí 5 años y no he viajado ni una sola vez en todo este tiempo. Creo que quizás lo que me motivó se ha disipado y ahora estoy aquí para quedarme. El pueblo va bien. Han establecido un almacén general y ahora son una ruta comercial estable en el camino hacia el oeste. Tengo hombres que trabajan la tierra para mí, que cuidan las vacas y las ovejas, y yo me siento en mi mansión y disfruto las ganancias. La vida es buena, pero soy consciente de lo que está por venir. No soy tonto, y sé a dónde me llevará este camino. 1780. Los he visto hoy. Vinieron a la casa pidiendo trabajo. Mi tatarabuelo llegó al porche con el sombrero en la mano y me rogó que le diera trabajo. Dijo que su esposa estaría encantada de ser mi cocinera y que sus hijos ayudarían en la granja. Eso sonaba bien. La mayoría de los jóvenes que me ayudaron a construir esta casa y a trabajar la tierra fueron a luchar en la guerra de independencia. Y me ha costado mucho mantenerme al día con las tareas de la granja. Thomas tiene 10 hijos, una buena familia católica irlandesa numerosa, y el menor tiene edad suficiente para ayudar con las tareas cotidianas de la granja. Acepté contratarlos de inmediato. Soy el generoso benefactor del que solía hablar nuestra familia. Y moriré dentro de 15 años. Puede que haya dejado de viajar, pero siento como mi cuerpo envejece más rápido de lo que debería. 15 años es mucho tiempo, pero estoy seguro de que me parecerá poco. 1785. La guerra terminó hace 2 años, pero muchos de los hombres que fueron a luchar no han regresado. Voy a terminar esta carta y guardarla en el ático mientras aún tenga fuerzas. Apenas tengo 50 años, pero parezco un hombre de 70. Apenas puedo subir las escaleras. No sé cómo viviré otros 10 años, pero sé que si no escribo esto, podría ser mi última oportunidad. Es un alivio darme cuenta de que soy el responsable de la riqueza de mi familia, el que hizo posible que quienes me precedieron vivieran con relativa comodidad. Resulta choqueante, pero supongo que así son las cosas. Si alguna vez encuentras esto, espero que no me odies tanto. No era mi intención dejarte, pero ahora veo que probablemente habría sido un padre terrible. Mi trabajo absorbía demasiado mi atención como para llevarte a un partido de béisbol o sentarme contigo a pasar una tarde en la sala. Te habría descuidado. Y por eso, lo siento. Al parecer, es mi regalo para ti. Úsalo bien. Nunca se sabe cuándo podría ser llamado a escribir tu propia historia. Te quiero y espero que estés bien. Tuyo siempre, Marcus Cream. Me senté en el escritorio y me quedé mirando todas las cartas. Era mi padre. Había construido la casa, había formado nuestra familia y luego murió sin decirles quién era. Era impensable y me di cuenta de que no tenía forma de probarlo. No había registros que se remontaran a tanto tiempo. El dueño original de esta casa había vivido antes que el pueblo,
y cualquier recibo de la escritura de compraventa no existía. De repente, deseé que mamá estuviera aquí. Habría querido ver estas cartas y probablemente las habría creído sin dudar. Deseaba que mucha gente todavía estuviera aquí, pero no había nadie que corroborara estas afirmaciones. Me pregunté si así se había sentido papá mientras caminaba hacia el pueblo para empezar a construir esta casa. ¿Se habría sentido tan solo sabiendo que su única familia real aún estaba a años de distancia en un lugar que nunca había visto? Me sentí tan solo, tan desolado, y me quedé ahí mirando sentado las cartas y pensando en ello hasta que el sol formó un arco iris a través de las vidrieras. Al hacerlo, las vi caer sobre algo que no había visto. Estaba encajado al fondo, detrás de unas vigas, y caminé hacia él como si fuera a morderme. Era otro tubo, colocado con cuidado para que no se moviera ni se rompiera al llegar el momento de las reparaciones. Lo abrí y dentro había una hermosa pintura al óleo de un hombre sentado en el salón de la planta baja. Los tonos azules se veían un poco diferentes. Las cortinas al estilo de finales del siglo XVIII. Pero el hombre sentado en un sillón orejero era alguien a quien conocía. Había visto su rostro antes, pero había cambiado su bata blanca por un traje oscuro y elegante. Tenía el pelo corto, más ordenado, y se había dejado el bigote. Pero aun con todo eso, lo habría reconocido, incluso si hubiera tenido barba. Era mi padre, y sabía lo que encontraría cuando le di vuelta al cuadro con cuidado. Marcus Cream, encargado en 1774 por Warren Fritz. Ahora está enmarcado en la planta baja, al igual que las cartas que papá me dejó. Creo que los aprecio más que la casa, así como saber que papá nunca nos abandonó. Siempre ha estado ahí, asegurándose de que nuestro camino fuera fácil a lo largo de todas las generaciones. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.